dice la palabra, cada uno a su Dios, pidiendo misericordia. Y en un momento dado salió a la luz la gran verdad. Jonás era el culpable por desobediente. Jonás le dijo a los tripulantes: láncenme al mar y la tempestad cesará. Y si usted lee bien el pasaje, se va a dar cuenta que los tripulantes intentaron no temer que lanzara a Jonás al agua. Dice que continuaron, inclusive intentaron redireccionar el bote para ver si alcanzaban terreno firme. Pero cuando se dieron cuenta que no podían hacer nada más, dijeron primero, astutos al fin: Señor, manos limpias, que la sangre de este varón no sea sobre nosotros. Y lanzaron a Jonás al agua, y la tempestad se calmó. Pero Dios seguía teniendo un plan. Así que vino este pez muy grande. Unos le llaman ballena, otros le llaman no sé cómo, pero la palabra dice un pez grande. Y agarró a Jonás. Ahí estuvo 3 días y 3 noches. Pero no estuvo 3 días y 3 noches haciendo inspección, ¿sabe, mi hermano? O descubriendo científicamente al pez por dentro. Jonás se tuvo que humillar y clamar a Dios. Jonás tuvo que reconocer que Dios estaba en medio de aquel plan, porque Dios seguía teniendo su plan. Jonás quería cambiarlo, pero Dios seguía teniendo su plan. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y llegado el momento, dice la palabra que el pez vomitó. Eso es lo que dice la palabra. Devolvió a Jonás a tierra. ¿Qué cosa? Devolvió en el lugar preciso y necesario. Allí Jonás reconoció que tenía que hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, hay un factor bien interesante que caracteriza a Jonás en esta historia. Y es que Jonás sabía lo que representaba Nínive. Jonás estaba claro que Nínive representaba un peligro, y para él representaba un peligro para Israel. Nínive era una comunidad bien hostil, bien cruel, bien dura. Definitivamente estaban sometidos, estaban sumergidos en el pecado. Y Jonás se volvió un poco egoísta de repente y anheló el evitar que este mensaje llegara a ellos, porque él sabía y conocía el corazón de Dios. Y mire qué cosa, Jonás quería evitar que este pueblo recibiera el mensaje de salvación, porque Jonás sabía que si el pueblo se humillaba y se arrepentía, Dios les iba a perdonar e iba a retirar su ira de sobre ellos. Jonás, egoísta, pero siervo de Dios. El siervo de Dios, para decirse una mejor, se volvió egoísta. Pero la palabra narra que Jonás fue y hizo el trabajo. Y ese trabajo provocó unos resultados. Jonás, capítulo 3, verso 8. Vamos mejor desde el verso 7. Dice que una vez Jonás predicó el mensaje que había sido llamado a predicar. El rey reaccionó inmediatamente. Y dice el verso 7: en el nombre de aquel Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Y qué dice el verso 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hay varios factores que yo quisiera que usted y yo compartiéramos en esta mañana. En primer lugar, queda claramente establecido por medio de esta historia que mi Dios no hace acepción de personas. Queda claramente establecido por medio de este pasaje que mi Dios no mide tamaños, no mide colores, no mide idiomas.
De hecho, si me dejo llevar por eso y me voy más profundo aún, para Dios todos somos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Eso implica que todos somos hermosos ante sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que todos tenemos el privilegio de ser amados por un mismo Dios con un mismo amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mirada de Dios para con nosotros es paralela para con todos. Yo no soy más que tú por estar parado aquí arriba. Somos hermanos. Por nuestras venas corre la misma sangre. ¿Cuántos alaban y dicen el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Cómo es posible eso? Bueno, dice la palabra en el Génesis que cuando Él le dio vida a Adán, lo hizo por medio de su aliento. Y yo estimo que en el momento en que Dios sopló aliento sobre Adán y se generó, se creó, se desarrolló esa sangre en su cuerpo, esa sangre venía preparada con un ingrediente importantísimo, y era el don de vida de parte de Dios. Así que en tus venas y en las mías corre la misma sangre. Sangre que después fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y todavía quiero que tengas presente lo que te pregunté ahorita. ¿Te has cuestionado alguna vez el porqué de tu vida? ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué estás donde estás? En Nínive descubrieron el porqué. En Nínive comprobaron que hay una característica que proviene de Dios que los hombres no sabemos a veces manejar. Sin embargo, hemos sido llamados a administrar, hemos sido llamados a ejecutar. ¿Y sabe cómo se llama esa característica? Misericordia. La misericordia de Jehová sobrepasa todos nuestros defectos. La misericordia de Jehová sobrepasa todas nuestras limitaciones. La misericordia de Jehová sobrepasa todas las murallas que se levantan en nuestra vida. Oiga, aunque la incapacidad me deje sin trabajo, la misericordia de Dios suple mi necesidad. Aunque me desemplee, la misericordia de Dios suple mi necesidad. Aunque el cáncer quiera cubrir mi vida, la misericordia de Dios puede funcionar en contra del cáncer. El Dios en el que yo creo es un Dios de misericordia. Pero alerta, alerta. Dentro de los errores que cometió Jonás llegó a pensar que la misericordia era selectiva. Jonás llegó a pensar que la misericordia no era para todos. Jonás quiso tomar control por un instante pensando que Nínive no se merecía la misericordia de Dios. Sin embargo, fue Dios el que enderezó su pensamiento y lo hizo reaccionar. El pecado de aquel pueblo no era un secreto. El mismo rey, cuando escuchó la voz del mensaje de Jonás, proclamó un mandato legal diciéndole al pueblo: no coman. En otras palabras, vamos a ayunar y vamos a orar. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. No importando nuestra condición pecaminosa, no importando los errores que hayamos cometido, llegó el momento de detenernos, llegó el momento de humillarnos, llegó el momento de reconocer que más allá de nuestras capacidades hay un Dios que todo lo puede, y yo creo que quien quita, y si nos humillamos, Él nos perdona y retira su ira de sobre nosotros. Este hombre que gobernaba una tierra sumergida en pecado se levantó con una estamina de fe increíble. Aleluya. Gloria al Señor. Y conmovió a un pueblo entero a humillarse delante de la presencia de Dios. Oye, yo añoro el día en que los políticos de este país se levanten y proclamen que el pueblo se humille delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso no es imposible. Eso no es imposible.